La historia de San Juan 23 comienza en una pequeña aldea en el norte de Italia, llamada Sotto il Monte. Fue allí donde Angelo Giuseppe Roncalli nació, el día 25 de noviembre de 1881. Hijo de campesinos humildes, creció en una familia profundamente católica, donde la fe se vivía de manera simple, pero intensa. Desde muy joven, Angelo demostraba una inclinación hacia la vida religiosa, siendo un niño de corazón generoso y profundo amor a Dios. La infancia de Angelo estuvo marcada por su dedicación a los estudios y por ayudar a la familia en el campo. Aunque la vida en el campo era difícil, él siempre encontraba tiempo para la oración y para participar en las actividades de la parroquia local. Su párroco, al percibir el fervor y la inteligencia del joven, lo animó a seguir la vocación sacerdotal, un consejo que Angelo tomaría muy en serio en su corazón. A los 11 años, Angelo ingresó en el seminario de Bérgamo, donde se destacó por su disciplina y dedicación. Era un seminarista que no solo se aplicaba a los estudios teológicos, sino que también nutría una vida espiritual profunda. El amor por la Eucaristía y por la oración del Rosario marcaron su juventud, llevándolo a desarrollar un celo pastoral que más tarde sería una característica de su ministerio sacerdotal y papal. Angelo fue ordenado sacerdote el día 10 de agosto de 1904 y comenzó a trabajar como secretario del obispo de Bérgamo. Durante este periodo, se sumergió profundamente en las enseñanzas de la Iglesia, dedicándose también a la lectura de obras de espiritualidad. Antes de continuar con este video, me gustaría invitarlos a reflexionar con nosotros sobre nuestra vida espiritual como católicos. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, dejamos de lado la oración, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video. Haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Además, su trabajo como secretario lo llevó a viajar, lo que le permitió conocer diferentes culturas y expandir su visión pastoral, siempre con un corazón abierto y acogedor. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial traería un desafío inesperado. En 1915, Angelo fue llamado a servir como capellán militar. La experiencia en el frente lo marcó profundamente. Vio de cerca el sufrimiento de los soldados, el miedo y la desesperación que la guerra causaba. No obstante, en medio de la devastación, siempre ofrecía consuelo y esperanza, llevando a Cristo a los heridos y moribundos. Esta experiencia lo preparó para los grandes desafíos que vendrían más tarde en su vida. Después de la guerra, Angelo continuó sirviendo a la Iglesia con fidelidad. En 1925, fue nombrado visitador apostólico en Bulgaria, iniciando así su misión diplomática. Este periodo fue un momento de aprendizaje y adaptación. Enfrentó las dificultades de ser un representante de la Iglesia en un país mayoritariamente ortodoxo, pero su humildad y disposición al diálogo lo convirtieron en una figura respetada, incluso entre aquellos que no compartían la misma fe. Su misión diplomática se expandió cuando, en 1934, fue nombrado delegado apostólico en Turquía y Grecia. Durante la Segunda Guerra Mundial, desempeñó un papel crucial, ayudando a judíos a escapar de la persecución nazi. Siempre discreto, Angelo utilizó su posición para salvar vidas, actuando con valentía y compasión en un momento en que el odio y la violencia dominaban el mundo. En 1944, Angelo fue nombrado nuncio apostólico en Francia, un cargo que requirió mucha diplomacia, ya que el país estaba saliendo de la ocupación nazi. A pesar de las tensiones políticas y sociales, mantuvo su postura de paz y reconciliación.
A través de su trabajo incansable, ayudó a reconstruir la relación entre la Iglesia y el Estado en la Francia de posguerra, siempre buscando promover el bien común. El año 1953 trajo una nueva responsabilidad para Angelo Roncalli, cuando fue nombrado cardenal y patriarca de Venecia. Durante este periodo, continuó mostrando su cercanía con el pueblo, visitando parroquias, hospitales y prisiones. Era conocido como el padre del pueblo, siempre accesible y dispuesto a escuchar. Su simplicidad y caridad conquistaban el corazón de todos los que lo conocían. Fue en 1958 que Angelo Roncalli sería llamado a ocupar el trono de San Pedro. Tras la muerte de Pío XII, el cónclave se reunió y Angelo fue elegido papa el día 28 de octubre de ese año. Asumiendo el nombre de Juan XXIII, sorprendió a muchos que esperaban un pontificado corto y de transición. Pocos sabían que el nuevo papa estaba a punto de iniciar una de las mayores transformaciones de la Iglesia en el siglo XX. San Juan XXIII, ya en su elección, demostró que sería un papa diferente. En lugar de encerrarse en los pasillos del Vaticano, quería estar cerca de la gente. Poco después de su elección, se aseguró de visitar hospitales y prisiones, mostrando que el Papa era, sobre todo, un pastor que cuidaba de su rebaño. Sus acciones comenzaron a cambiar la imagen del papado, haciéndolo más accesible y humano. Uno de los momentos más significativos de su pontificado ocurrió en 1959, cuando San Juan XXIII anunció, de manera inesperada, la convocatoria de un concilio ecuménico. Esta decisión sorprendió tanto a los cardenales como al mundo católico. Veía la necesidad de ayornamiento, es decir, de una actualización de la Iglesia para enfrentar los desafíos modernos. Así nacía el Concilio Vaticano II. Durante la preparación para el Concilio Vaticano II, Juan XXIII demostró su habilidad pastoral y diplomática. Quería que el concilio fuera una oportunidad para que la Iglesia renovara su misión evangelizadora, sin perder de vista su tradición. En lugar de condenar los errores del mundo moderno, deseaba que la Iglesia se comprometiera en un diálogo constructivo con la sociedad, buscando formas de acercar a las personas a Dios. El Concilio Vaticano II fue inaugurado el día 11 de octubre de 1962. San Juan XXIII, en su discurso de apertura, habló sobre la necesidad de llevar el mensaje del Evangelio de manera comprensible para el hombre moderno. Deseaba que la Iglesia fuera una luz para el mundo, mostrando a todos la misericordia y el amor de Dios. Sus palabras tocaban profundamente a todos los presentes y su visión pastoral inspiró los trabajos del concilio. Sin embargo, San Juan XXIII no pudo ver el término del concilio. En 1963, su salud comenzó a deteriorarse. Aún enfermo, continuaba trabajando con dedicación, siguiendo de cerca los trabajos conciliares y recibiendo visitantes en el Vaticano. Su deseo de una iglesia más abierta y misericordiosa estaba siempre presente, incluso en sus últimos momentos. En junio de 1963, San Juan XXIII falleció, dejando al mundo en luto. Su pontificado, aunque breve, marcó profundamente la historia de la Iglesia. Fue recordado como el Papa bueno, aquel que, con simplicidad y ternura, conquistó el corazón de los fieles. Su legado, especialmente el Concilio Vaticano II, continuaría influyendo en la Iglesia durante muchas décadas. La vida de San Juan XXIII fue un testimonio de humildad y servicio. Nunca buscó el poder o la gloria, sino que siempre se dedicó a ser un pastor para el pueblo de Dios. Su fe inquebrantable y su deseo de ver la Iglesia renovada lo llevaron a realizar cambios que resonarían por generaciones. Entre las muchas lecciones que podemos extraer de la vida de San Juan XXIII está su capacidad de ver el valor de cada ser humano. Nunca discriminó a nadie, ya fuera por religión, raza o posición social. Para él, todos eran hijos de Dios, dignos de respeto y amor.
Este mensaje continúa resonando en el corazón de la Iglesia. La canonización de San Juan XXIII, en 2014, junto a San Juan Pablo II, fue un momento de gran celebración para la Iglesia. Ambos papas, con estilos diferentes, dejaron un profundo legado de fe, esperanza y caridad. San Juan XXIII, en particular, sigue siendo recordado por su visión pastoral y su deseo de ver la Iglesia más cerca del pueblo. Al reflexionar sobre la vida de este santo, somos llamados a imitar su humildad y su amor por Cristo y por la Iglesia. San Juan XXIII nos enseña que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible vivir el Evangelio con alegría y simplicidad, confiando siempre en la providencia de Dios. El ejemplo de San Juan XXIII también nos muestra la importancia de la oración. En todos los momentos de su vida, buscó a Dios en oración, pidiendo orientación y fuerza para enfrentar los desafíos que surgían. Su profunda vida de oración fue la fuente de su paz y de su capacidad para liderar con sabiduría. La devoción de San Juan XXIII a la Virgen María también fue una característica notable de su espiritualidad. Rezaba el rosario diariamente y confiaba su vida y su ministerio a la intercesión materna de María. Para él, la Madre de Dios era un modelo de fe y obediencia, siempre señalando el camino hacia Cristo. Otra virtud de San Juan XXIII que merece ser destacada es Juan se abren al amor de Dios y a la comprensión mutua. Antes de continuar con este video, me gustaría invitarlos a reflexionar con nosotros sobre nuestra vida espiritual como católicos. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, dejamos de lado la oración, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video. Haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Al mirar el ejemplo de San Juan XXIII, somos desafiados a reflexionar sobre nuestro propio camino de fe. ¿Estamos dispuestos a seguir el camino de la humildad, el servicio y el amor, como Él lo hizo? ¿Estamos abiertos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra vida diaria? La santidad de San Juan XXIII no fue algo distante o inalcanzable. Al contrario, demostró que la santidad es posible para todos nosotros, incluso en las cosas simples de la vida. Nos enseñó que podemos ser santos siendo fieles a nuestra vocación, ya sea en el sacerdocio, en la vida religiosa o en la vida laica. En su vida, San Juan XXIII también nos recordó la importancia de la familia. Criado en una familia católica sencilla, siempre valoró el papel de la familia en la formación de la fe. Sabía que es en el seno de la familia donde se plantan las primeras semillas de la fe y que la familia es el lugar donde el amor de Dios debe experimentarse en primer lugar. La humildad de San Juan XXIII fue una de sus mayores virtudes. A pesar de ocupar cargos importantes en la Iglesia, nunca se dejó llevar por la vanidad o el orgullo. Siempre supo que estaba al servicio de algo más grande que él mismo, la Iglesia de Cristo. San Juan XXIII nos dejó un ejemplo de cómo ser verdaderamente un siervo de Dios. A lo largo de su vida, siempre buscó hacer la voluntad del Padre, ya fuera en su juventud en el seminario, como sacerdote, obispo, cardenal o papa. Sabía que la grandeza no está en el poder o en el prestigio, sino en el servicio humilde y fiel. Durante todo su pontificado, San Juan XXIII mantuvo una visión clara de que la Iglesia necesitaba ser un reflejo de la misericordia de Dios. Con frecuencia hablaba sobre la necesidad de que la Iglesia fuera como una madre, siempre dispuesta a acoger a los hijos que se habían desviado y a sanar las heridas del pecado. Su famosa frase, "La Iglesia es la madre de todos, especialmente de los más pobres", resonó por todo el mundo, tocando corazones.
La decisión de convocar el Concilio Vaticano II fue una demostración de su confianza en el Espíritu Santo. San Juan XXIII no temía los cambios, sino que creía que la Iglesia necesitaba estar atenta a los signos de los tiempos, sin abandonar nunca la verdad del Evangelio. Sabía que la renovación y el fortalecimiento de la fe eran necesarios para que la Iglesia continuara su misión de santificar el mundo. Al mismo tiempo, nunca permitió que los cambios fueran vistos como rupturas con el pasado. Para él, la tradición de la Iglesia era viva y dinámica, y el concilio sería un momento para reafirmar la continuidad de la fe, adaptando su forma de expresión a las nuevas realidades sociales y culturales. Esto requería sabiduría y discernimiento, virtudes que poseía en abundancia. San Juan XXIII también destacó la importancia del ecumenismo y del diálogo interreligioso. Creía firmemente que la Iglesia Católica tenía la responsabilidad de buscar la unidad entre los cristianos y promover el respeto mutuo entre todas las religiones. Este compromiso con la unidad y la paz entre los pueblos fue una de las marcas distintivas de su pontificado. Su famoso encuentro con el rabino de Roma, Israel Zolli, fue un símbolo de este deseo de reconciliación. San Juan XXIII tendió la mano al pueblo judío de una manera que rompió barreras históricas, demostrando que la Iglesia estaba comprometida con la construcción de puentes en lugar de muros. Su amistad con líderes de otras religiones siempre estuvo caracterizada por el respeto y la búsqueda sincera de la verdad. Uno de los aspectos más inspiradores de San Juan XXIII era su capacidad para ver la belleza en las cosas simples. Incluso como papa, mantuvo su humildad campesina, disfrutando de historias sencillas y sintiéndose encantado por la naturaleza. Frecuentemente decía que las pequeñas alegrías de la vida eran señales del amor de Dios y sabía reconocer la presencia divina en cada detalle de su existencia. Su amor por los pobres y marginados nunca fue solo teórico. Incluso en el apogeo de su pontificado, visitaba orfanatos, hospitales y prisiones, llevando un mensaje de esperanza y salvación a aquellos que más sufrían. Para San Juan XXIII, el Evangelio solo tenía sentido si se vivía entre los que más necesitaban consuelo. Al visitar una prisión poco después de su elección, les dijo a los presos: «Ustedes no pueden venir a mí, así que yo vengo a ustedes». Estas palabras sintetizaban su visión pastoral. Sabía que el verdadero liderazgo en la Iglesia no consistía en ser servido, sino en servir, como Cristo nos enseñó. Su cercanía con los marginados es un ejemplo claro de su visión de una Iglesia que camina junto a todos los hijos de Dios. Además de su trabajo pastoral y diplomático, San Juan XXIII era conocido por su profundo amor por el estudio y la lectura. Era un ávido lector de obras de teología, historia y espiritualidad. Su formación académica lo ayudó a navegar por los complejos desafíos de su tiempo con una claridad de visión y una profundidad de pensamiento que sorprendían a quienes trabajaban con él. La encíclica Pacem in Terris, Paz en la Tierra, publicada en 1963, fue una de las más importantes de su pontificado. En ella, San Juan XXIII abordó las cuestiones de la paz mundial, los derechos humanos y la justicia social. Hizo un llamado a los gobernantes y a los ciudadanos de todas las naciones para que trabajaran juntos por la paz, enfatizando que la verdadera paz solo puede lograrse a través del respeto a la dignidad humana y la justicia. Esta encíclica fue escrita en un contexto de gran tensión internacional, con la Guerra Fría en su apogeo. Sin embargo, el mensaje de San Juan XXIII era claro: el mundo necesitaba paz y la Iglesia tenía un papel crucial en promoverla. Creía que la Iglesia no podía aislarse de los problemas del mundo, sino que debía ser una fuerza activa en la construcción de un futuro mejor para todos. En Pacem in Terris, San Juan XXIII también reconoció la importancia de los derechos humanos, algo que no siempre había sido plenamente enfatizado en los documentos anteriores de la Iglesia. Defendía el derecho a la vida, a la libertad religiosa, a la educación y al trabajo, entre otros.
Estas ideas fueron revolucionarias en su tiempo e influyeron profundamente en la doctrina social de la Iglesia en los años siguientes. Incluso con tantos logros grandiosos, lo que más conmovía a las personas era su personalidad cálida y paternal. San Juan XXIII tenía una habilidad natural para hacer que todos se sintieran amados y aceptados. Trataba tanto a los poderosos como a los humildes con la misma cortesía y bondad. Para él, cada persona era un alma preciosa a los ojos de Dios. Es difícil hablar de San Juan XXIII sin mencionar su famosa bendición de la luna. La noche en que se inauguró el Concilio Vaticano II, apareció en la ventana de su apartamento en el Vaticano y, mirando a la multitud reunida en la plaza de San Pedro, pronunció una bendición espontánea y conmovedora. Pidió a los fieles que, al regresar a sus casas, abrazaran a sus hijos y les dijeran que el Papa los bendecía. Este gesto simple, pero profundo, tocó el corazón de millones. Su capacidad para comunicar la fe de manera sencilla y accesible hacía que fuera amado por personas de todas las edades. Su mensaje siempre era claro: Dios nos ama y quiere que nos amemos unos a otros. Para San Juan XXIII, el Evangelio era algo que debía vivirse con alegría y esperanza, y se aseguraba de transmitir esto en todas sus palabras y acciones. San Juan XXIII también tuvo un impacto significativo en la reforma de la liturgia. Promovió una serie de cambios que hicieron la liturgia más accesible a los fieles, preparando el camino para las grandes reformas litúrgicas que vendrían con el Concilio Vaticano II. Su intención siempre fue que el pueblo de Dios pudiera participar más plenamente en los misterios de la fe. Sin embargo, su pontificado fue breve. A pesar de todos sus esfuerzos y logros, San Juan XXIII enfermó gravemente a principios de 1963. Aún sabiendo que su muerte estaba cerca, permaneció sereno y confiado en el amor de Dios. Ofreció sus sufrimientos por la Iglesia y por el éxito del Concilio Vaticano II, que no viviría para ver concluido. En su lecho de muerte, San Juan XXIII mostró la misma fe inquebrantable y sencillez que marcaron toda su vida. Murió el 3 de junio de 1963, rodeado de oraciones y lágrimas de fieles de todo el mundo. Su partida fue un momento de profunda tristeza, pero también de esperanza, porque había dejado un legado que transformaría la Iglesia para siempre. Después de su muerte, el mundo entero lamentó la pérdida del Papa bueno. Líderes de todas las religiones, políticos y personas comunes expresaron su admiración y cariño por aquel hombre que había conquistado tantos corazones. San Juan XXIII fue recordado por su bondad, su espíritu de paz y su visión pastoral. Incluso después de su muerte, San Juan XXIII continuó siendo una figura venerada y amada. Su canonización en 2014 fue un reconocimiento oficial de su santidad, pero para muchos ya era considerado un santo desde el momento de su fallecimiento. La Iglesia lo reconoció no solo como un reformador, sino como un hombre de Dios que vivió el Evangelio de manera radical. Su canonización junto a San Juan Pablo II fue un acontecimiento significativo en la historia de la Iglesia. Ambos papas, en tiempos diferentes, supieron guiar a la Iglesia con sabiduría y valentía, y ambos fueron reconocidos por su santidad. San Juan XXIII y San Juan Pablo II representan la continuidad de la misión de la Iglesia en el mundo moderno. Al contemplar la vida de San Juan XXIII, vemos el ejemplo de un hombre que, a pesar de enfrentar inmensos desafíos, confió plenamente en Dios. No temía los cambios, sino que los veía como una oportunidad de crecimiento y renovación. Su fe era sencilla, pero profundamente enraizada en el amor de Cristo y en la tradición de la Iglesia. Nos enseña que la santidad no es un camino distante o reservado para unos pocos, sino que está al alcance de todos aquellos que viven con fe, esperanza y caridad. San Juan XXIII nos invita a ser valientes en nuestra fe, a enfrentar los desafíos de nuestro tiempo con la confianza de que Dios siempre nos guiará. Su ejemplo sigue inspirando a la Iglesia hoy.
La búsqueda de una iglesia más cercana al pueblo, más comprometida con la justicia social y más abierta al diálogo con el mundo es un legado que sigue resonando en las acciones de muchos líderes y fieles en todo el mundo. San Juan 23 plantó las semillas que continúan creciendo y floreciendo. Al celebrar la vida y el legado de San Juan 23, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia vocación. ¿Estamos dispuestos a ser instrumentos de paz y reconciliación? ¿Estamos listos para vivir el Evangelio con simplicidad y alegría? La vida de San Juan 23 nos ofrece un camino claro a seguir. Nos invita a mirar hacia el futuro con esperanza, sabiendo que, con Dios, todo es posible. Sus palabras y acciones siguen resonando, recordándonos que la verdadera grandeza está en el servicio a los demás, en la humildad y en el amor a Dios por encima de todo. San Juan 23 fue un faro de luz en tiempos de oscuridad, y su brillo sigue iluminando a la Iglesia. El amor de San Juan 23 por Cristo y por la Iglesia era evidente en todo lo que hacía. Nunca perdió de vista su misión de pastor y guía espiritual. Su visión de una iglesia renovada, más acogedora y accesible, fue un regalo para toda la humanidad, y su legado continuará siendo una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Al meditar sobre la vida de San Juan 23, somos recordados de la importancia de confiar en Dios. Nos enseña que, sin importar los desafíos que enfrentemos, siempre debemos confiar en la providencia divina. Así como él confió en que el Espíritu Santo guiaría el Concilio Vaticano II, también nosotros estamos llamados a confiar en que Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas y para su Iglesia. En un mundo muchas veces marcado por la división y el conflicto, el ejemplo de San Juan 23 nos recuerda la necesidad de trabajar por la unidad y la paz. Creía que, con amor y diálogo, era posible superar incluso las diferencias más profundas. Este mensaje sigue siendo relevante en nuestro tiempo, cuando la búsqueda de la reconciliación y la paz es más urgente que nunca. San Juan 23 también nos enseña el valor de la sencillez. En un mundo que frecuentemente valora el poder y el prestigio, nos mostró que la verdadera grandeza está en servir a los demás con humildad. Nunca buscó los reflectores, pero a través de su vida simple y devota, conquistó el respeto y el amor de millones. Sus oraciones diarias y su devoción a la Eucaristía fueron el centro de su vida espiritual. Sabía que, sin Dios, nada podía hacer. Este es un recordatorio para todos nosotros de que, independientemente de nuestros logros, lo que realmente importa es nuestra relación con Dios. Al celebrar el legado de San Juan 23, también somos llamados a vivir nuestra fe con más valentía y convicción. Que su vida inspire a todos nosotros a seguir a Cristo más de cerca, a amar más profundamente y a servir con más generosidad. La santidad es para todos, y San Juan 23 es un testimonio vivo de esa verdad. Que podamos aprender de él a confiar siempre en la misericordia de Dios, a ser instrumentos de paz y a vivir el Evangelio con alegría. San Juan 23, ruega por nosotros, para que podamos seguir el camino de la santidad que tú recorriste con tanta fidelidad y amor. Al rezar por su intercesión, pedimos la gracia de imitar sus virtudes, la humildad, el amor por la Iglesia, el celo por la paz y el compromiso con los más necesitados. Que, al igual que Él, podamos ser luz para los demás y testigos del amor de Dios en el mundo. En su vida, San Juan 23 demostró que la Iglesia está llamada a ser un hogar para todos, sin excepción. Su deseo de abrir las puertas de la Iglesia a todos, especialmente a los más marginados, es un llamado que sigue resonando en la Iglesia de hoy. Su visión de una Iglesia acogedora es una inspiración para los cristianos que buscan vivir el Evangelio de manera auténtica. San Juan 23 nos enseña que la Iglesia debe ser siempre fiel a su misión de anunciar el Evangelio, pero también debe estar atenta a las necesidades y desafíos del mundo moderno. Nos recuerda que la fe no es algo estático, sino viva y en constante diálogo con la realidad en la que estamos inmersos.
Que el ejemplo de San Juan 23 nos inspire a ser más valientes en nuestra fe y más comprometidos con el servicio a los demás. Que podamos, como Él, siempre buscar el bien común y la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Al celebrar la vida de este gran santo, somos llamados a renovar nuestro compromiso con la Iglesia y con nuestro propio camino espiritual. Que, al igual que San Juan 23, podamos vivir nuestra fe con sencillez, alegría y profundo amor por Dios y por el prójimo. San Juan 23 fue un verdadero ejemplo de pastor y guía espiritual, siempre dispuesto a sacrificarse por el bien de la Iglesia. Que su vida inspire a los líderes de la Iglesia de hoy a seguir su ejemplo de humildad, servicio y dedicación al pueblo de Dios. Al concluir esta reflexión sobre la vida de San Juan 23, que podamos ser inspirados por su confianza en Dios y por su amor a la Iglesia. Que continúe intercediendo por nosotros, ayudándonos a seguir el camino de la santidad, a vivir en paz y a servir con generosidad. San Juan 23, ruega por nosotros.